Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de enfermedad de Payet. Les iba a subir esta charla ayer o antier, pero la verdad es que tuve dos turnos de ambulancia en la noche terribles, entonces hasta ahorita tuve tiempo de terminar. Es un resumen muy pequeñito, realmente son 6 diapositivas, pero es que no tiene mucha ciencia. Sin embargo, es de las enfermedades que más preguntan, entonces pues vamos a ver cómo nos va, ¿listo? Entonces, hay que entender que el modelo fisiopatológico de la enfermedad de Payet se debe a una remodelación excesiva. Contrario a la osteoporosis, que es cuando la densidad del hueso disminuye. En este caso, em, la remodelación supera la, la lisis del hueso por parte del osteoblasto. Entonces vamos a tener exceso de hueso en vez de déficit. Es rara, mucho más rara que la osteoporosis, pero es de las que más preguntan en el MIR, entonces pues vamos a ver qué más hay. Importante, es más frecuente en varones y produce estrías angioides. Habíamos visto que las estrías angioides también eran parte del santoma elástico. Acá también están para que cuando les pregunten por estrías angioides en un examen de oftalmología piensen en esas dos posibilidades. Porque no son patognomónicas, pero son bastante características. También se plantea la posibilidad de que parte de la etiología se vea influenciada por infecciones virales tanto por sincitial respiratorio, sarampión y una cosa llamada moquillo canino, que la verdad me dio pereza buscar qué era. Tiene cierto rol en parte la genética, se dice que más o menos el 15% de los casos tienen historia familiar y tener en cuenta que esto se produce a nivel del núcleo, según los estudios. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, esto va a ser importante en el tratamiento porque no todos los pacientes se tratan. Y características de esta enfermedad está el cráneo payético, que como podemos ver es una alteración del cráneo en la cual, según la imagen, ustedes ven que hay áreas con mayor densidad de hueso. También tenemos la tibia en sable, que por la forma que adopta el hueso, pues parece un sable y por eso se llama así. Y el fémur callado, que realmente el fémur callado lo comparan mucho con los bastones que utiliza la gente para caminar por la forma del fémur, que es curvado. Acá tenemos las complicaciones. Normalmente es una enfermedad multisistémica, entonces podemos tener desde sordera, en el caso de afección del octavo par, también hay pacientes que reportan dolor intercostal y llega a casos de insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica, afección urinaria por formación de litos urinarios y tenemos anemia, que también es bastante característica. El marcador principal que vamos a tener es la fosfatasa alcalina. Cuando la fosfatasa alcalina se eleva mucho, podemos determinar parte del tratamiento y parte de lo avanzado que está la enfermedad. Y una cosa es que la enfermedad de Payet también predispone a la aparición de tumores, específicamente sarcoma, en un 1%. Realmente es de las complicaciones más graves, pero de las menos frecuentes. Y también hay que tener en cuenta que pues el diagnóstico no es fácil porque obviamente no se va a presentar todo al mismo tiempo, pero ya teniendo en cuenta lo que hemos visto, la idea es tener un diagnóstico en base a los siguientes huesos. Afección de pelvis, desde la más frecuente hasta la menos frecuente. Lo que más afecta es la pelvis. Esto siempre lo preguntan. ¿Cuál es el hueso que más se afecta en Payet? La pelvis. Seguido del fémur. Normalmente preguntan los dos primeros. Entonces pelvis y fémur para que lo piensen cuando les pregunten eso. Cráneo, tibia y a nivel lumbosacro ya son pues más secundarias. Clavícula y costillas suelen ser ya las últimas que se afectan. Entonces realmente cuando piensen en Payet, piensen en enfermedad pélvica y en enfermedad femoral. Importante, también existe una afección adicional. Habíamos dicho que en Payet existe un exceso de remodelación. También existe una cosa llamada osteoporosis circunscrita, que se produce por un efecto lítico a nivel del hueso. Esta no es una osteoporosis como tal establecida, simplemente se genera una afección ósea visible a nivel de las imágenes. Podemos ver ahí una imagen de un cráneo payético. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay áreas que se ven muy opacadas. Esas áreas son las áreas de osteoporosis circunscrita. Y la alteración de la formación del cráneo, pues es bastante notoria, ¿no? También existe una fase esclerótica en la que existe aumento de la densidad ósea, que es completamente todo lo contrario. Dependiendo de la fase en la que estemos, encontraremos distintos hallazgos a nivel de la imagen.
Respecto a los exámenes que vamos a encontrar, entonces tenemos la fosfatasa alcalina como el principal marcador, se eleva muchísimo. Y en este caso, digamos que a nivel de enfermedades osteoporóticas, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con la osteomalacia por hipofosfatasia, que eso pues realmente se menciona en el mismo capítulo para que repasen osteomalacia porque hay 4 tipos y cada uno genera alteraciones distintas y realmente la fosfatasa alcalina se eleva en casi todas menos en la hipofosfatasia. Entonces, tienen que echarle una revisada a eso porque una elevación de fosfatasa alcalina también se puede deber a déficit de vitamina D, a hipofosfatemia o a hipofosfatemia asociado con hipercalciuria. Entonces, realmente lo que le hace especial es que en Payet se eleva demasiado a niveles muy, muy altos. También es importante tener en cuenta que se puede tomar una BSG. La BSG en este caso es importante porque es un marcador em, en el que no se altera, digamos, en enfermedad de Payet no tenemos una afección de hemograma ni BSG, pero sí es importante tomarla. ¿Por qué? Porque la BSG se eleva en mieloma y el mieloma es una enfermedad con la cual hay que hacer diagnóstico diferencial respecto a esta enfermedad porque también tiene afección ósea. Entonces siempre pidan BSG acompañado de fosfatasa alcalina si la sospechan. También están otros marcadores que ya son un poco más genéticos. Cada uno tiene nombres, digamos, reducidos, pero realmente en los exámenes los preguntan así. CTX, NTX, la molécula PIM, que es un propéptido aminoterminal de procolágeno tipo 1. Y tenemos la hidroxiprolina, que es otro de los estudios que también se utilizan para diagnosticar esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que estos estudios genéticos todos se basan en colágeno, específicamente en colágeno tipo 1, por si se lo llegan a preguntar. También tenemos la imagen, entonces en el TAC podemos ver, en este caso, otra vez el cráneo payético, si se dan cuenta hay un crecimiento a nivel frontal bastante marcado. Y si se dan cuenta, pues también hay cierto grado de osteoporosis circunscrita. Podemos tomar biopsia en caso de que encontremos sarcomas. También ahí podemos ver una rótula. Realmente es muy poco clara la imagen de la rótula, pero también se sabe que puede desarrollar osteoporosis circunscrita. Y tenemos la gammagrafía, que pues ya es un poquito más avanzado. Obviamente puede servir para el diagnóstico, pero no es, digamos, de primera línea. Solo se utiliza para determinar la extensión de las enfermedades. Em, y también en radiografía podemos detectar la famosa vértebra de marfil. La vértebra de marfil básicamente es una vértebra que tiene una hipercaptación a nivel de la imagen. Como se pueden dar cuenta, es una vértebra mucho más clara que las otras. En cuanto al tratamiento, pues realmente en los pacientes asintomáticos, si no tienen digamos, síntomas graves, porque la mayoría de ellos, como hemos mencionado, son asintomáticos, no hay necesidad de darles tratamiento a menos que el paciente tenga cierto tipo de factores de riesgo. Y en los sintomáticos sí lo vamos a usar porque pues son pacientes que desarrollan dolor, son pacientes que tienen muchas deformidades, son pacientes que tienen bastantes problemas a nivel tanto neurológico como osteomuscular. Em, los asintomáticos con factores de riesgo, en este caso, sí vamos a darles tratamiento. Si el paciente no tiene síntomas, pero detectamos riesgo en progresión o complicaciones, la progresión y las complicaciones las determinamos también por el nivel de fosfatasa alcalina. Si la tiene demasiado alta, lo ideal sería empezar tratamiento de una vez. Localización, que haya afección de base de cráneo, columna o huesos largos. ¿Por qué? Porque las dos primeras generan alteraciones neurológicas y la tercera genera problemas de marcha. Actividad de hueso payético, lo que les había dicho, que aumenta mucho la fosfatasa, en ese caso tendremos que iniciar tratamiento. Antes de una cirugía articular, por obvias razones, paciente con hipercalcemia de inmovilización, es decir, paciente que está desarrollando una hipercalcemia debido a estados prolongados de inmovilidad, se tiene que tratar. Deformidad ósea, esta yo creo que es bastante clara y se está planteando la posibilidad de tratar pacientes jóvenes obviamente por el riesgo de progresión durante los años. Tratamiento de elección, vamos a utilizar bifosfonatos como primera línea.
Y ya, eso sería todo. Realmente es una charla muy corta. Es una enfermedad que pregunta muchísimo y parece más complicada de lo que es, pero realmente es bastante sencilla. Recomendarles que por favor lean osteoporosis y osteomalacia, que es parte del mismo capítulo. Y ya,